poner la cámara. La había desactivado porque me había saltado que tenía mala conexión. Bueno, Bueno, gente, un gusto. Soy amigo de Lucas. Los dos nos iniciamos en la Escuela Técnica de Olavarría y a partir de ahí vinimos a la ciudad de Tandil a estudiar Ingeniería de Sistemas. Este, y bueno, hicimos nuestra carrera acá en Tandil. En Tandil hay un polo tecnológico súper importante, donde hay muchas empresas. Una de las primeras empresas que arrancó acá inclusive fue Globan, que es mundialmente conocida. Otra es Technisys, en donde arranqué yo. Y bueno, yo arranqué en Technisys en el 2004. Eh, Básicamente la empresa lo que estaba necesitando era generar indicadores para cada uno de los proyectos que tenía, todos los clientes que tenían. En su mayoría, en su totalidad, son clientes bancarios o multicanales, se le dice. Los multicanales son funcionalidades que se le dan a los bancos para poder generar servicios de movimiento de tarjetas, movimiento de cuentas, transferencias, eh, servicio biométrico. Y bueno, Technisys le estaba dando lo que se llama un multicanal, una solución multicanal, este, para todos estos bancos, ¿sí? Y básicamente lo que yo arranqué fue generación de indicadores. Básicamente en el 2004 no había absolutamente nada como lo hay hoy para poder generar alarmas, mediciones, eh, y todo ese tipo de información que es súper útil. En ese entonces lo que había era Microsoft Project para poder generar a nivel liderazgo cuáles eran los diferentes scope en cada uno de los sprint. En ese entonces todavía no estaba la idea de sprint, eh, pero en cada uno de los flujos tenían el Microsoft Project, tenía todo diseñado desde principio a fin, eh, todo lo que era la historia del proyecto y lo que iba a hacer. Por el otro lado, Technisys también tenía una herramienta particular que se llamaba Web Horas, que básicamente lo que hacía cada uno de los recursos era cargaba las horas. Y por el otro tenían una herramienta similar a lo que hoy se utiliza Jira, que es para traquear cada uno de los problemas o bugs que van teniendo los proyectos. Entonces, tenían diferentes herramientas, pero no tenían la conjunción de todas esas herramientas para poder ver el progreso, en lo que sería el choque de lo proyectado contra lo real. Ahí es donde entré yo. Tuve que armar un proceso de integración de datos, eh, de carga de datos para poder generar un conjunto para la redundancia, de datos que estuvieran en un solo lugar para poder generar indicadores, con lo cual generé ese proceso a partir de una herramienta que se llama Talent Open Studio, es de código abierto, en donde puedes hacer conjunciones de diferentes fuentes de datos y llevarlas a una única fuente de datos. Eh, y a partir de esa herramienta, nosotros generábamos todos los meses ese volcado de datos y se levantaba a través de otra herramienta que se llama Jasper Report. Con esa herramienta lo que generábamos era un PDF por cliente en donde le mostrábamos lo proyectado versus lo real, horas insumidas en cada uno de los giras, horas totales en el proyecto, cuántas habían proyectado, cuántas se trabajaron, si se trabajaron horas de más, si trabajaron las horas que se tenían que trabajar en el mes. Y todo eso les ayudaba un montón. A partir de los 2, 3 años, el proceso de generación de datos y de generación de este informe casi que quedó prácticamente automatizado. Lo único que había que hacer era cambiar el parámetro del proyecto y generar el PDF, con lo cual lo que lo solicité a la empresa fue el cambio de proyecto, digamos, de scope, de dejar de estar en lo que se llamaba eh, mediciones e indicaciones, que ni siquiera hay un área específica para eso, y empezar a desarrollar. A partir de ahí me metí en lo que es en el mundo de lo que es backend, backend bancarios, lo cual tiene muchísimas dificultades, muchísima burocracia, sobre todo cuando tenés que trabajar con bancos, permisos, etcétera, y un montón de cosas, ¿no? Eh,
y empecé a trabajar sobre las primeras versiones de Spring. Eh, Amigarme con lo que era el concepto de Bean, lo cual fue complicado al principio, pero después entendí toda la utilidad que tenía. Y las primeras versiones de Spring eran casi científicas, porque eran complicadísimas para la configuración y nada que ver con lo que es hoy Spring Boot. Hoy Spring Boot es un marco de trabajo súper amigable, que se arma súper rápido, inclusive tiene la página oficial de Spring, tiene una web en donde tiene la Spring IO, que Initializer, que vos podés arrancar y podés decirle, mira, yo quiero esto, quiero conectarme a una MongoDB, quiero tener vistas en JSP, quiero tener conexiones al servicio de Amazon, y te arma todo, y te bajas el proyecto y podés empezar a arrancar. Es súper, súper, súper amigable. Y bueno, básicamente hoy todos los core, los grandes core de lo que son las empresas manejan lo que es el multicanal con Spring. Spring, Java 8, 11, entiendo que ahora está la Java 14, pero la que mayor respaldo tiene en cuanto a la gente bueno, tengo un problema, voy a consultar a los señores de Java, es la 11, la 14 todavía no tiene tanto respaldo, entonces se están volcando más al Java 8, Java 11. Y bueno, hasta el día de hoy estuve trabajando en lo que es backend. De vez en cuando hice full stack, laburar un poco en backend, laburar un poco en frontend. Versiones de Angular, versiones de Flex Builder, una versión de lo que es Adobe, versiones de JSP, etcétera. Así que he trabajado de todo un poquito, pero mayoritariamente en lo que es backend. Hoy la oferta laboral, lo que es backend y lo que es Spring con Java 8 es fenomenal. De hecho, el viernes es mi último día en Andrómeda y ya estoy arrancando en una nueva empresa para afuera, internacional. Y bueno, es impresionante la oferta laboral que hay para eso. Lo hay para todo, ¿no? Pero Spring y Java, yo entiendo, imagínense que yo estoy arrancando en el 2004 y todavía está y está cada vez con más auge. Yo entiendo que llegó para quedarse, va a ser muy difícil de que se mueva. Distinto es el caso de gente que labura sobre frontend. Frontend arrancó en HTML, páginas en JSP, páginas en lo que se llamaban Velocity. Después vino PHP, que era el boom, después vino después vino esto y ahora están todos en React. Mañana va a salir un React 2 y todos van a pasar a React 2. Pero el backend es muy difícil que cambie, porque tiene que estar bastante sólido en cuanto a los conceptos y en cuanto a la seguridad que da para poder utilizar, por ejemplo, un core bancario. Un core bancario, lo que sea todo ese tema, tiene que ser súper, súper sólido. Entonces, para mí llegó para quedarse. Pero bueno, no es que le esté vendiendo Spring, no soy patrocinador de Spring, pero es lo que yo realmente creo después de varios años. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver algo que preguntan muchísimo, muchísimo en las entrevistas técnicas y que en realidad lo ocupado no es saberlo, sino aplicarlo en el día a día. Así que les voy a compartir pantalla. Vamos a avísenme cuando lo vean. Ya se ve. Se ve. Se ve espectacular. Sí. Bueno. Loguito de Andrómeda porque justo es una presentación que hice para los chicos que laburan en Andrómeda. Yo, entre otras cosas, lo que hago es hacer entrevistas técnicas para la gente que quiere entrar en Andrómeda, y en un momento vi que los puntos flojos eran conceptuales en general para lo que eran desarrolladores backend. Igualmente los principios SOLID se pueden aplicar a todo lo que es con programación orientada a objetos, o sea que no necesariamente tiene que ser backend. Así que lo que hice fue hacer una presentación de Solid como para que pudieran
entender un poco de este mundo. Bien, ¿cuál va a ser nuestra agenda? Lo que es principios SOLID, primero vamos a decir qué significan los principios SOLID, cuáles son los objetivos de lo que es el principio SOLID y si son siempre aplicables. Si son siempre aplicables, ¿qué cosa? Bueno, cuando entendamos qué son los principios SOLID, nos preguntaremos si son siempre aplicables. Tal así como, no sé, como los patrones de diseño. Bien. Lo que sí antes, para ver los patrones SOLID, lo que se recomienda es ver lo que son los 4 principios de la programación orientada a objetos, porque para explicar los principios SOLID se asume que se conocen los conceptos como herencia o polimorfismo. Así que lo que vamos a hacer es un pequeñísimo repaso con ejemplos didácticos y que puedan ver cada uno de estos principios de la programación orientada a objetos. Estos principios son 4. El primer principio es el principio de encapsulación. El segundo es abstracción. El tercero, herencia. Y por último, el que a mí más me gusta, es el polimorfismo. Bien, arranquemos. Encapsulamiento. La finalidad del principio es evitar accesos indebidos, los cuales pueden ocasionar resultados inesperados. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que si la clase es pública en su totalidad, significa que cualquiera puede manipular inclusive variables que tengan que ver con la lógica del negocio y del servicio que genera esa clase, ¿sí? Entonces, si nosotros dejamos a merced de cualquiera que pueda manipular las variables internas de la clase, lo que puede generar es justamente resultados inesperados. Y la única manera que se puede acceder o modificar es bajo métodos propios de la clase. De ahí es donde salen los famosos getter y unsetter, digo, porque están justamente para eso, para solamente darle acceso a lo que yo creo que vos necesitas y nada más. Todo lo demás es mío, lo manejo yo. Esto también por un tema de responsabilidad. Si yo dejo que todos manejen todo, en algún momento alguno va a ser una macana. Entonces, justamente lo que busca el encapsulamiento es eso. Otra manera de ver el encapsulamiento es si hay un método que genera algo y para generar ese algo tiene que hacer en varios pasos las cosas. Si yo encapsulo cada uno de esos pasos, vamos a tener mayor claridad. Porque cuando nosotros veamos el código, vamos a tener paso 1 y va a estar encapsulado el paso 1 y el paso 1 lo va a hacer y te va a devolver el resultado y así va a ir transformando lo que es el resultado final. Si nosotros tuviéramos todo lo que es monolítico, paso por paso, uno atrás del otro, va a llegar un momento cuando yo quiera ver ese código, inclusive por legibilidad, va a ser un despelote. Entender qué quisiste decir o qué quisiste hacer. Si nosotros lo tenemos separado, lo tenemos encapsulado, en otro lado, nosotros sabemos que esto tiene que hacer esto. ¿Cómo lo hace? No me interesa, lo hace. Entonces, eso también genera legibilidad a la hora de poder ver el código, ¿sí? Bueno, básicamente, si lo queremos ver de manera gráfica, el encapsulamiento es esto, es, digamos, conjuntos adentro de otro conjunto y así sucesivamente. Y la única manera que podemos de acceder a clases, o a métodos o a variables es bajo los propios métodos los propios métodos que te los pone como públicos. Lo demás es privado. También se da como un tema de orden esto, ¿no? Muy bien. El segundo principio de la programación orientada a objetos es la abstracción. Y este principio es lo que nos obliga a pensar a las clases como cajas negras, lo contrario serían cajas de vidrio. Imagínense que nosotros tenemos un core bancario y todo este core, nosotros sabemos exactamente qué hace, qué no hace, es súper inseguro, súper inseguro. Lo cual además hace que otros métodos que utilicen este core sepan exactamente o qué lógica tengan que meter en los datos de entrada para saber exactamente cuáles van a ser de salida. Entonces, no tiene mucho sentido eso, no tiene mucho sentido de que vos sepas exactamente qué es lo que tenés que hacer. A vos lo que te interesa del otro método es que realice tal acción y te devuelva lo que vos necesitas. ¿Cómo lo haces?
no nos interesa. Y esa es la realidad. Y ese es el propósito de la abstracción. La finalidad justamente es poder ser libres a la hora de modificar la implementación, ¿sí? Porque si vos sabés exactamente cómo depende el otro, entonces sabés que en algún momento vas a depender de eso, y a vos lo que no te tendría que pasar es justamente eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos y tenemos todos los métodos para poder acceder, para hacer un select, para hacer un insert, para hacer un delete, y tenemos todo en el mismo, digamos, en el mismo conjunto, no lo tenemos abstraído a eso, te dicen, bueno, mira, mañana hagamos la modificación porque me cansé de la base de datos SQL, hagámosla en una Mongo. Y vos te querés matar, porque vos lo tenés todo hecho en un único, no lo tenés abstraído, y eso lo que te generan son dependencias. Eh, También lo que se llama es un acoplamiento, ¿sí? Entonces, la abstracción lo que ataca justamente es eso. Eh, es que vos tengas que pensar a las clases como cajas negras, ¿sí? Eh, y que conozcas la forma de interactuar con ellos, pero no sabes cómo se comportan de forma interna. Es la joda de todo este tema de la abstracción. Justamente un ejemplo que se puede ver claramente es el cajero automático. Vos agarrás, metés la tarjeta y sacás plata, lo que fuera. Adentro a vos no te calienta como lo hace. Vos querés la plata, listo. Sacás, extraés, listo. No te interesa. Y eso lo que hace es que mañana ellos puedan cambiar tranquilamente, libremente, todo lo que es la lógica. Pueden inclusive que ya no sea con monitor, que sea que lo manejen con la vista, qué sé yo. Y lo va a hacer. Pero si vos mantenés esa abstracción, sos libre de cambiar eh, las cosas como vos quieras, ¿sí? El tercer principio de la programación orientada a objetos es la herencia. Y este principio lo que nos permite es crear nuevas clases que comparten algunos de los atributos de las clases existentes, basados en la reutilización. El uso de la herencia lo que nos permite es basarnos en trabajos anteriores sin reinventar la rueda. Si ya está, ¿para qué lo voy a hacer? Reutilicémoslo y nosotros hagamos la implementación que necesitemos a partir de todo este conocimiento que ya tenemos, ¿sí? Bien, un ejemplo. El ejemplo tenemos un animal, ¿sí? Una clase animal, y tenemos el animal terrestre y el animal acuático. Los dos envejecen, entonces lo que tienen en común lo llevamos arriba, y lo que tienen particular, suponiendo de que no existe animal terrestre que pueda nadar, puede que haya, pero bueno, en este caso no existe, y el animal terrestre puede andar, puede caminar, y el animal acuático solamente puede nadar. Entonces, las particularidades las tenemos en las implementaciones, las generalidades las tenemos en las clases, digamos, de más alto rango, ¿sí? El polimorfismo. Esta es una de las que más me gusta. La palabra polimorfismo, si queremos ir al diccionario, significa tener muchas formas. Eh, Algunos otros le dicen pintar la misma imagen pero de diferentes maneras. Pintarla con acuarela, pintarla con lápiz. Tener diferentes formas es poder eh, tener eso. Que en palabras sencillas sería la capacidad de que un mensaje aparezca en más de una forma, ¿sí? Lo cual nos da la habilidad de procesar objetos de distintas maneras, ¿sí? Y una forma de polimorfismo también es la sobrecarga de métodos. Pero vamos a verlo en un ejemplo concreto. Supongamos que seguimos teniendo las mismas clases. Tenemos ahora que animal terrestre tiene animales bípedos y animales cuadrípedos. Ahora, el caminar, o supongamos que tengamos que calcular cuánto tarda en recorrer una distancia particular. Y supongamos que el animal bípedo, por tener solamente dos patas, va a tardar menos de lo que tarda un animal cuadrípedo. Entonces, el mismo animal, por ser que es animal terrestre, tiene
dos maneras de hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque el animal bípedo va a tener una manera de calcular cuánto va a tardar una distancia, y el cuadrípedo va a tener otra manera de calcular, va a ser más rápido. Entonces, cuando nosotros hagamos, por ejemplo, la función que se ve abajo, que es mover hacia las coordenadas, nosotros tenemos un animal y el animal es terrestre. ¿Qué es por debajo del animal terrestre, si es un bípedo o un cuadrípedo? No nos interesa. Nosotros lo que le decimos es, haceme el cálculo de cuánto vas a tardar, ¿sí? Y esa es la magia del polimorfismo, es que nosotros no necesitamos saber si es bípedo o cuadrípedo, nosotros sabemos que es animal terrestre. Después, las particularidades lo maneja el polimorfismo, ¿sí? Esa es la joda linda que tiene el polimorfismo. Bien. ¿Qué pasa con estos fundamentos esenciales de la programación orientada a objetos? Eh, Justamente lo que estamos diciendo acá es que encima de estos cuatro pilares de la programación orientada a objetos se construye mucha ciencia. Entre ellos, los principios SOLID, o los famosos también patrones de diseño, que llegado el caso en algún momento se los eh, puedo dar una clase, no tengo problema. Bueno, ahora sí, basado en lo que estuvimos hablando anteriormente, vamos a hablar sobre los principios SOLID, que son los objetivos de SOLID. Son varios, pero los principales pasarían por intentar hacer que el código sea más mantenible, es decir, que sea muy fácil aplicar cambios y arreglar errores. Y además, facilitar la incorporación de nuevas funcionalidades. Hacer el código más legible y fácil de entender, que era lo que estábamos hablando en un punto con el encapsulamiento y demás, ¿sí? Bien, el norma de recomendación, ¿cuál es el objetivo? Sí. ¿Qué significa? El nombre SOLID es una regla mnemotécnica para recordar los nombres de los 5 principios, por eso son 5 letras, los 5 principios, los cuales fueron impulsados en la comunidad de ingeniería de informática, gracias a Robert C. Martin, ¿sí? O Uncle Bob, como lo conocen comúnmente. ¿Qué significa? Significa esto. Significa la S es de Single Responsibility, el O de Open and Close Principle, el L de Least Scope Substitution, el I de Interface Segregation y la D de Dependency Inversion, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos principios, ¿sí? Quédense tranquilo. Bueno, empezamos por el primero, ¿sí? Single Responsibility, o SRP, o en español, Principio de Responsabilidad Única. Mira qué lindo, ahora está más fácil. ¿Cuál es el objetivo del SRP? Es ayudar a modular el código con menos dificultades derivadas de las interdependencias. ¡Fua! Me mandó la frase, che. ¿Qué significa esto? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo súper concreto que se van a dar cuenta a qué queremos llegar con esto. Y a qué queremos llegar a atender a la hora de empezar a desarrollar y que ustedes apliquen estos principios. Este principio es uno de los principales para poder arrancar y decir, bueno, esto está haciendo una única responsabilidad, está haciendo muchas, está bien que haga muchas, ¿qué va a pasar de acá en adelante? Entonces, cada clase debería tener una sola responsabilidad, cada clase debería de encargarse de una sola parte del sistema, y si hace una cosa, nos aseguramos, en teoría, que las haga muy bien, ¿sí? Divide y conquistarás, dice una frase. Bueno, esto es lo mismo. Si divides y cada una de las divisiones que vos haces, las haces lo más simple, mejor todavía. Este es un meme que exterioriza lo que no está bien, ¿sí? O sea, vos tenés una navaja suiza con 285 funcionalidades. Decime en qué bolsillo entra esa navaja. En ninguno. Hay ninguno. Bueno, lo que quiere atacar sin la responsabilidad de decir, no, pará, yo necesito semejante cosa para andar en el día a día. Yo necesito una navaja que tenga el cuchillito, el destornillador y la pincita, listo, no necesito más. Menos es más. Entonces,
Vamos con un ejemplo, así lo entendemos mejor. Supongamos que tenemos una clase que registra el usuario. Viene como parámetro de entrada el email y el password. Hasta acá, espectacular. ¿Sí? Fíjense que al final lo que hacemos es guardar en la base de datos el nuevo usuario. Ahora, acá hay un tema. ¿A alguno se le ocurre cuál es el tema y cuál puede ser el problema de acá en adelante? Vamos a hacerlo un poco ida y vuelta a la clase, si no se me aburre. ¿Alguien? ¿Nadie? Arréguense, el que no se arriesga no gana, ¿eh? Vamos. Que a lo mejor sería mejor guardar el email y el password por separado. Podría ser, podría ser. Otro, no es mala, ¿eh? ¿Nadie se le ocurre nada? ¿No tendrías que asegurarte de que se pasa un email correcto y un password correcto? Bueno, supongamos que eso lo hizo el frontend. Supongamos. ¿Sí? Supongamos que el email y el password que llegan es correctísimo a tu visión, digamos, pero supongamos que viene bien, que el mail y el password vienen correctos, que no se repiten, supongamos que eso lo obviamos y que está todo bien. Ahora, yo les hago una pregunta. Esto lo que hace también, además de guardar, registrarlo en base de datos, encripta la contraseña, la encripta en un hashcode. Supongamos que mañana cae un flaco de ciberseguridad y te dice, no, flaco, el encriptado que estás haciendo vos es una porquería, lo puede adivinar hasta un bebé de 2 años. Cambialo ya. Entonces, el problema va a estar que yo cada vez que tenga un tema de, de encriptación, va a tener que cambiar este método que en realidad se estaba dedicando a registrar los usuarios. ¿Se entiende cuál es el problema? Digamos que la creación del usuario, este método de creación de usuario, tiene como responsabilidad guardarlo en base de datos, pero tiene otra responsabilidad que es encriptar el password. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es el problema? Que mañana, o sea, tenemos dos responsabilidades cuando en realidad tendría que tener una. ¿Cuál sería la solución siguiendo el principio de single responsibility? Lo que hacemos es tener un encapsulamiento que se llama password encryptor, le das la password, te la encripta, no te interesa cómo lo hace, pero te la devuelve encriptada y lo registrás. Registrás el usuario y registrás la password encriptada. Si mañana cambia y te dicen, no, cambia el hashcode, este método ni se entera. ¿Entienden esa parte? Porque el que va a cambiar va a ser el password encryptor. Es la joda de empezar a utilizar principios como el principio de responsabilidad única. Bien, vos tenés el principio de responsabilidad única, la responsabilidad que vos tenías como registrar el usuario era registrar el usuario, nada más. Todo lo demás, encapsulalo, que lo haga otro, que lo haga otro y que lo haga bien. Entonces, ahora vamos a tener dos clases en donde cada una se va a dedicar a lo que tiene que hacer y lo va a hacer bien. ¿Se entiende? Porque si mañana cambia, por ejemplo, en la base de datos, el user repository se va a cambiar en el create user y no en el, por ejemplo, en el encrypt. Y si mañana cambia el hashcode, va a cambiar el password encryptor y no va a cambiar el create user. ¿Se entiende, gente? Con este ejemplo. Acá se ve clarito el tema de responsabilidad única. Si vos manejás las cosas y haces que cada uno haga lo que tenga que hacer, por más pequeño que sea, más pequeño, mejor. Es lo mejor que puede pasar, porque mañana cambian las cosas y lo que vos cambiás es atómico. Si una de las señales, típicas señales, cuando vos estás desarrollando viejos sistemas, por ejemplo, y tenés que cambiar algo y ese algo te explota 2.000 millones de cosas, no siguió el principio de responsabilidad única. ¿Se entiende? Es la joda. O sea, si vos haces esto, lo haces así, te asegurás que mañana cambian las cosas y vos querés agregar nuevas cosas, la vas a poder agregar, vas a poder modificar, inclusive el manejo de errores va a ser mejor. ¿Se entiende? Bueno, este es el principio de responsabilidad única. ¿Consultas?
pasamos al siguiente principio. Principio Open Close o OCP, o principio de abierto para extensión, pero cerrado para su modificación. ¿Qué significa? La ventaja más obvia de esto es la posibilidad de ampliar la lógica, porque estamos hablando de que tiene que ser abierto para su extensión, ¿sí? Ampliar la lógica de un componente y además sin romper la compatibilidad con versiones anteriores, obviamente, ¿no? Y la definición formal dice que una entidad de software debe quedarse abierta para su extensión, pero cerrada para su modificación. Si nuestra funcionalidad básica está protegida, será difícil romperla. Si nosotros la estamos modificando todo el tiempo, quédate tranquilo que en algún momento se va a romper. Si vos la estás tocando todo el tiempo, en algún momento la vas a romper. Entonces, si hay algo y anda, y trata de no tocarlo, trata de extenderlo, utilizarlo de otra manera y no estés tocándolo todo el tiempo. Y las herramientas más obvias para aplicar el principio de abierto-cerrado es la herencia y el polimorfismo. De ahí es que nosotros tuvimos esta charla previa con lo que son los principios orientados a objetos, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. Bueno, se persigue la funcionalidad básica de nuestro sistema de protegida, todo lo demás que esto que veníamos hablando. Ahora, veámoslo en un ejemplo. Tenemos un carrito de compra, hermoso. Tenemos la parte de checkout, el tipo tiene el carrito, y al payment le dice, toma, yo te doy el carrito, con credit card, lo pagamos. Hermoso, divino, tenemos un Mercado Libre ya. Tenemos un Amazon, hermoso. Ahora, ¿cómo agregar nuevos métodos de pago en este sistema? En este sistema actual, sin tocarlo. O sea, no sin tocarlo. ¿Cómo agregar los nuevos métodos de pago? ¿Sí? ¿Cómo sería? Con este sistema. Y ahora vamos a tener el método Credit Card, vamos a tener el método PayPal, vamos a tener el método Bank Transfer, vamos a tener el método cupón. Hermoso, divino. Venís acá y el checkout tiene esta cosa horrible que es este if, en donde el método de pago tiene que saber si el método de pago es Credit Card, llamás a un método. Si el método de pago es PayPal, llamás al otro método, y así sucesivamente. Una cosa divina, divina. Porque mañana te dicen, escuchame, tenemos que agregar Bitcoin, y vos tenés que tocar 800 clases, tenés que tocar la de Payman otra vez, agregar el método para pagar con Bitcoin, y además en el checkout tenés que inferir cuándo eligió el método de pago de Bitcoin y hacer el uso de ese nuevo método. Como ven, esta estructura no sigue los métodos de Open and Close. ¿Por qué? Porque justamente es engorroso las extensiones y son súper difíciles todas las modificaciones. Por encima, vos este checkout, el proceso, tocas algo que puede inferir en alguno de los otros pagos y haces macana. Lo mismo en Payment. ¿Se entiende que es complicado ya la manera en que lo encaró? Ahora bien, ¿cómo encararíamos esto? Si lo tendríamos que hacer siguiendo el principio de Open and Close. Lo primero que haríamos sería agregar una interfaz que sea pagable y que paga. ¿Sí? El Bank Transfer ahora, como clase, no como un método, el Bank Transfer clase implementa a pagable y paga. Después adentro, ¿cómo lo hace? Lo hace. Era lo mismo que estaba en el método anterior, en el método Bank Transfer, pero ahora lo está haciendo en el método Pay, en la clase Bank Transfer. ¿Qué pasa si lo tengo que hacer con Credit Card? Tengo la clase Credit Card que implementó a PayLevel y que hace el método Pay y que lo paga con tarjeta de crédito. Lo único que tiene como método de acceso es el carrito de compra. Lo mismo PayPal. Entonces, ahora yo voy a tener un factory, un PayLevel factory, que básicamente lo que hace es, se fija el método de pago
y te retorna la clase que necesitas. ¿Sí? ¿Cómo seguimos con este uso? Muy fácil. Ahora tenemos el método de checkout. Fíjense el checkout cómo quedó. El checkout cómo quedó en comparación a lo que habíamos visto anteriormente. El proceso de pago lo que hace es levanta el método de pago, le pide al factory, dame el método de pago, a partir del método de pago, dame la clase que necesito a partir del método de pago que te di, y le dice al Payment Factory, pay, chao, no me importa con qué lo voy a pagar. Si lo pagué con Credit Card, a mí no me interesa. Que al checkout nunca le tendría que haber interesado. Esto también se basa en el single responsibility. Nosotros dividimos responsabilidades y no hacemos que el checkout haga todo, haga que infiera el tipo de pago, que llame a uno o al otro. No. Eso también es la abstracción. Porque si yo ya sé a qué método tengo que llamar según el método, el tipo de pago que eligió el usuario, ya también estoy rompiendo la abstracción. O sea, hay un montón de cosas que se estaban rompiendo y no estaban generando bien, no estaban utilizando bien al principio. Fíjense lo simple que quedó el checkout a partir de este uso, ¿sí? Y si mañana agregan un Bitcoin como pago, lo único que tengo que hacer es implementar la interfaz Payable, generar una nueva clase que se llame Bitcoin Transfer, lo que sea, implemento el método Pay y agrego al factory que me devuelva la clase para pagar con Bitcoin. Y fíjense que el proceso no cambió, el proceso checkout no lo toqué y no lo voy a tocar. Porque ¿qué pasa? Cuando viene el request method del tipo de pago, llegará Bitcoin, el factory me devolverá la clase Bitcoin Transfer y pagó. Y te olvidaste, el checkout ni se enteró. ¿Se entiende? ¿Se entiende, gente, esa parte? ¿Tienen alguna duda? Pregunten, ¿eh? Al menos por mi parte quedó bastante entendido. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver si quedaba esto. Bueno, listo. Ese era entonces el Open and Close Principle. El que viene es el Liskov Substitution, o LSP, o principio de sustitución de Liskov. El principio de sustitución de Liskov, si ustedes lo buscan, lo primero que van a encontrar son patos. ¿Por qué? Porque nosotros los teclas, como si no fuera poco, armamos memes en internet con los principios Solid. Estamos del tomate, pero bueno. ¿Qué busca el principio Liskov? Establece que la sustitución de una instancia de una clase por su clase hija no debe producir ningún efecto secundario negativo. Y es un principio muy relacionado con el polimorfismo. Otra vez, un principio de la programación orientada a objetos. Toda clase que es hija de otra clase debe poder utilizarse como si fuera el mismo padre. ¿Sí? Nadie que necesite utilizar el padre tiene que comportarse diferente si interactúa con cualquiera de sus descendientes. ¿Qué quiero decir con todo esto? Porque yo les estoy explicando esto y dicen, ¿qué me quiso decir? El pato, el famoso pato. El meme de Liskov Substitution es el famoso pato. ¿Por qué? Porque tenemos el pato real y el pato de goma. Y nosotros queremos diseñar el código de lo que es un pato de goma y un pato real. ¿Sí? Entonces, tenemos la clase abstracta pato y tenemos que el pato hace quack, que el pato vuela y que el pato nada. Hermoso. Clase abstracta, divino, estamos utilizando abstracción. Y ahora vienen y vamos a implementar los dos patos. Rubber Duck, que es el pato de goma, extiende de Duck, pero el problema es que está bien, el pato de goma hace quack. Hace el quack si la persona lo aprieta. ¿Vuela? No vuela el pato. Andá se lo vuela al pato, a ver cómo baja enseguida. Y nada si la persona lo tira a la bañera. Ya medio que estamos viendo
que el pato de goma no es tan pato como el pato real, sino que está bien, hace dos cosas, hace el quack y nada, pero no vuela. Entonces, ¿cómo lo implementaríamos? Con el if code substitution. Esto se aplica para cualquier cosa, ¿eh? No solamente, pero se muestra con el ejemplo del pato porque es lo más gráfico posible. Lo que tendríamos que hacer serían generar tres interfaces, ¿sí? La interfase Quackable, la interfase Flailable y la interfase Swimmable. ¿Qué es lo que hacen? Determinan las acciones de hacer quack, determinan las acciones de volar y determinan las acciones de nadar. ¿Cómo lo aplicaríamos en nuestro ejemplo? Fácil. El pato de goma lo que va a hacer es implementar solamente dos. La interfaz de hacer quack y la interfaz de nadar, no la interfaz de volar, porque no lo estaba haciendo. Y entonces lo que hacemos es aplicamos las implementaciones particulares de hacer quack y de hacer swim, y lo que hacemos es con esto es que solamente implementamos lo que realmente necesitamos. Y básicamente esto también se ve un montón en los códigos, sobre todo códigos viejos. Se ve un montón que nosotros utilizás esta clase o extendés esta clase y no, pero esto no me sirve. No, ya estamos mal, ya partimos mal. Si tenés que utilizar cosas y esas cosas, en realidad, hay algunas que sí, hay otras que no, es porque primero falló el principio de single responsibility, porque tendría que haber sido más atómico, explotarlo en diferentes tareas para que no tengan todas las tareas y utilizar solamente las que necesitamos. Entonces, el code substitution lo que te dice eso: si vos tenés una clase y esa clase tiene cosas que en realidad unas la va a usar y los otros no, pará, separémoslo, explotémoslos y utilicemos solamente las que necesitamos. Esto también tiene un poco que ver con el siguiente principio, que el siguiente principio ahora lo vamos a ver en detalle, pero básicamente el Discord es lo que nos dice esto, ¿sí? Ahora, el siguiente principio es justamente lo que acabamos de aplicar con DAC. ¿Por qué? Porque el siguiente principio se llama Interface Segregation, o ISP, o principio de segregación de la interfaz. ¿Qué hicimos? En el ejemplo anterior, aplicando la lógica del code substitution, también aplicamos el principio de segregación de interfaces, porque explotamos cada una de las acciones en nuevas interfaces, o segregamos interfaces. Entonces, el principio de segregación de interfaces fue definido como los clientes no deben verse obligados a depender de interfaces que no utilizan. Justamente lo que vimos en el ejemplo anterior. De alguna manera vienen entrelazados los dos ejemplos. El objetivo de este principio es reducir los efectos secundarios del uso de las interfaces más grandes, dividiendo las interfaces de la aplicación en otras más pequeñas. Sería como aplicar el single responsibility, pero a nivel clase. Es similar al principio de responsabilidad única, por eso es lo que le estaba comentando, en el que cada clase o interfaz sirve para un único propósito. El diseño preciso de la aplicación y la abstracción correcta es la clave del principio de segregación de interfaces. Entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos a obtener justamente es un código flexible. Nosotros lo vamos separando cada vez de manera más atómica, lo que va a producir esto que el día de mañana vas a tener que tocar muy poquito y muy puntual, ¿sí? Un ejemplo clásico: segregación de interfaces. Tenemos un cable USB con 2800 salidas, que de las 2800 salidas va a utilizar solamente el cargador del celular. Todo lo demás no te sirve. Es lo mismo que la clase abstracta de DAC. Tenés esta, pero esta no la usás. Bueno, no, entonces no me sirve. Justamente es el tema principal del reuso de las cosas. Si no las utilizás, ni siquiera estás haciendo la reutilización básica de la programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces,
Esto también lo vamos a ver con un ejemplo. Comúnmente esto lo van a ver si en algún momento se les da por interiorizar, si van a YouTube y encuentran 10.000 videos de gente que lo explica. Hay un ejemplo súper claro que es con las impresoras Xerox. El software de esas impresoras está creado desde cero, ¿sí? Robert C. Martin, que es justamente el creador de los principios SOLID, estaba como consultor durante el desarrollo de este core, ¿sí? De las impresoras. Y lo que se daban cuenta los tipos cada vez que tenían que añadir funcionalidad, cualquier cambio que hacían, por pequeño que sea, era cada vez más complicado de introducir, ¿sí? Y las complicaciones eran más y más, las compilaciones eran cada vez más y más lentas. Mirando el código, encontraron que había una clase shop que definía una petición. Esa petición incorporaba lógica de grapado, lógica de impresión y lógica de fax. Obviamente, esto estaba mal, porque cada vez que vos tocabas esto, estabas laburando sobre un core que estaba manejando la misma lógica de grapado, la misma lógica de impresión y la de fax. Y mañana se tenías que agregar y los ibas a tener que agregar otra vez a esa petición. Entonces la solución que propuso Robert C. Martin fue segregar en interfaces, separarlas a cada una de estas funcionalidades, ¿sí? Y crear una capa intermedia que especificaba a la clase job, creando interfaces como por ejemplo print job, staple job, y cada una orientada específicamente a las funciones de impresión y de grapado, ¿sí? Y de fax, por ejemplo. Y desde entonces, quien necesitaría utilizar este job, no utilizaba job, sino que utilizaba sus interfaces. Es más o menos como lo que vimos en Robert Lock. Vos no utilizás la clase abstracta vieja, esa ya esa la dejaron en desuso. Vos lo que haces es utilizar las interfaces, lo que vos estás necesitando, exclusivamente, nada más. De hecho, inclusive la clase job en ese entonces, después de todos estos cambios que hicieron, pasó a ser privada. Y nadie podía empezar a utilizarla, con lo cual todos los cambios que podían llegar a hacer en la parte de job, ellos no se veían afectados porque ya no lo utilizaban las interfaces. Bien. Pero veámoslos en el código acá. Que es muy parecido, cuando lo veamos, es muy parecido a la del pato. Tiene bastante que ver en ese sentido, porque la solución termina siendo la segregación de interfaz. Supongamos que tenemos la interfase eSmartDevice, donde definimos que te vas a tener los métodos de print, los métodos de fax y el método de scan, ¿sí? Y claro, vos tenés la clase All-in-One que hace todo. Hermoso. Entonces, imprime, hace el fax y escanea. Hace cada una de las implementaciones del código, ¿sí? Pero tenemos también la clase Economic de una impresora que lo único que hace es imprimir. Y nosotros tenemos como medida base el eSmartDevice. Entonces, ¿cómo manejamos la parte de fax y cómo manejamos la parte de scan? Bueno, una manera poco elegante, pero la manera que tiene es enviar una excepción que dice no supported exception. No soporta el escaneo y no soporta el fax. Sí imprime, nada más. La solución de la segregación de interfaces entonces va a ser que nosotros tengamos la interfaz ePrinter, la interfaz eFax, la interfaz eScanner. Y obviamente la Economic solamente va a implementar la ePrinter. Y la All-in-One va a implementar a las tres. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos es utilizar otra vez el principio que vimos al principio del Single Responsibility, pero a un nivel más abstracto, a un nivel más arriba, ¿sí? Y básicamente lo que hacemos es hacer eso, segregación de interfaces, ¿sí? Y resumidamente, con esto, para cerrar este tema, para cerrar este principio, es mejor tener muchas clases pequeñas y especializadas que una clase enorme.
con clases pequeñas y especializadas es más fácil targetizar mucho mejor las necesidades, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una interfaz heredada en un sistema que nosotros estamos trabajando en una empresa y decimos, bueno, no, mira, esta interfaz tenemos esta y no se puede tocar? Upa. Sí, bueno, en ese caso, las que ya están heredadas y están contaminadas, por así decirlo, y no se puede modificar, lo que se utiliza es el patrón adapter. El patrón adapter es la solución para la segregación de interfaces cuando tenés interfaces heredadas que son complicadísimas. Bien, pasamos al, creo que es el último, Solid, sí. Pasamos al último principio, gente. Espero que hasta el momento le esté pareciendo copada la clase. El último principio es el Dependency Inversion, o el DIP, y es el principio de inversión de la dependencia. ¿Qué significa esto? Básicamente el principio de inversión de dependencia lo que nos dice es que los módulos de alto nivel no deberían depender de los módulos de bajo nivel, o de las especificaciones, si queremos verlo de otra manera. Ambos deberían depender de interfaces o abstracciones. Este principio se basa en el principio orientado a objetos de abstracción, y las implementaciones concretas no deben depender de otras implementaciones concretas, sino de capas abstractas, ¿sí? Esto lo que nos permite es reducir el desacople entre sistemas de software. Nos permite, por ejemplo, no depender si nuestra base de datos utiliza una tecnología u otra. Si mañana cambia, a mí no me interesa. Yo sigo teniendo las mismas firmas para poder acceder a los datos particulares. Como lo hacen las implementaciones, no me interesa. Yo tengo las firmas, utilizo las clases abstractas, ¿sí? Yo cuando me traigo una dependencia para utilizar un servicio, no traigo la implementación, traigo la clase abstracta y yo utilizo las firmas que tiene esa clase abstracta definida adentro. Y después, cómo lo maneja la implementación es problema de la implementación. Eso genera un desacople total, eso es buenísimo, porque podés modificar una o la otra unilateralmente, no dependés de la otra, digamos. Eso está buenísimo. Y la comunicación, justamente al darse entre interfaces, nos da la libertad a la hora de decidir las implementaciones concretas de cada elemento. Veamos un ejemplo gráfico. A ver. Si tenés demasiado acople, va a terminar, se te va a incendiar el proyecto. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque mañana te cambia, como les decía, mañana te cambia la base de datos, la tecnología de la base de datos, y te vas a querer matar. Porque no tenés manera de zafar si no utilizaste un principio de dependencia inversa, ¿sí? Veamos un ejemplo con código. Tenemos la interfase Customer DAO, y donde tenemos los dos métodos particulares que son encontrar por ID e encontrarlos a todos, ¿sí? Y tenemos el Simple Customer DAO, que lo que te hace es justamente devolver el Find by ID y el Find On. Y tenemos el Customer Service. El Customer Service lo que utiliza es el Customer DAO, la implementación, la interfaz, perdón, y vos utilizás los métodos, ¿sí? Entonces, vos podés cambiar el Customer Service y el Simple Customer DAO, lo podés cambiar independientemente. Y no hay ninguna de las dos entera, porque el Customer Service sigue teniendo los mismos métodos para acceder, porque son los que vos definiste en la interfaz. Entonces, el Simple Customer DAO depende de la interfaz de Customer DAO, y el Customer Service depende del Customer DAO, que es otra interfaz, es otra clase abstracta. Entonces, los dos dependen de clases abstractas, y los dos pueden cambiar independientemente de todo eso, porque vos vas a seguir utilizando los mismos métodos, ¿sí? Esta es la joda de tener dependency inversion, de utilizar el principio, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna consulta?
Una. ¿Podrías repetir esta última parte, por favor? Sí, Que sí, no me queda muy claro. por supuesto. Supongamos que nosotros definimos en una interfaz el Customer DAO, que es el que está a la izquierda, ¿sí? Entonces, nosotros definimos la implementación en Simple Customer DAO, ¿sí? E implementamos Customer DAO. Entonces, lo que hacemos es traer los usuarios, los customers, lo traes, o traes todos, o traes por ID. Estamos haciendo un ejemplo súper sencillo, ¿no? Supongamos que mañana tiene más métodos, pero supongamos que todos los métodos son los principales, que están definidos en la interfaz. Y tu implementación lo que hace es justamente implementar eso y llamar a la base de datos, etcétera, etcétera, y te los trae por ID. Hace un select asterisco where ID. El ID es igual a este. O te hace un select asterisco de la tabla, ¿sí? Y Customer Service, que es el que utiliza Customer DAO, no utiliza a Simple Customer DAO. Si utilizaría Simple Customer DAO, mañana cambias un método de Simple Customer DAO y lo tenés que cambiar en Customer Service porque ya cambió la firma, cambió el método, lo que sea. ¿Se entiende? Utilizás Customer DAO y utilizás, fíjate que tiene servicios Find by ID y Find All y utiliza los mismos métodos que están en la firma de la interfaz. Entonces no va a cambiar nada de Customer Service. Si yo mañana quiero cambiar algo de Customer Service, lo voy a poder cambiar porque yo voy a tener obligadamente que usar los mismos métodos, Find by ID y Customer DAO de Find All. Y después la implementación, ahí está la joda. Si mañana la implementación, esto supongamos que Simple Customer DAO es una conexión a una base de datos SQL, ¿sí? Y Customer Service ni se entera. Porque mañana lo cambian a MongoDB, yo lo único que tengo que cambiar es el Simple Customer DAO. Porque el Simple Customer DAO ahora va a tener que tener una conexión a la Mongo y va a tener que llamarse de otra manera cuando haga el select. Pero Customer Service ni se enteró, porque Customer Service sigue utilizando a Customer DAO. Después, cómo lo hace adentro el Simple Customer DAO es un problema de Simple Customer DAO. El service ni se enteró. Que es la joda de depender de interfaces y no depender de clases específicas. Porque si Customer Service estaría dependiendo de Simple Customer DAO, y ahí ya sería complicado, porque mañana te cambia, tenés mucho acople, y mañana te cambia y posiblemente tengas que cambiar algo de service. Si vos tenés que cambiar algo y eso algo te obliga a cambiar otra cosa, hacer un llamado de atención. Hay algo ahí, ¿sí? Hay algo que habría que aplicar de estos principios. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, buenísimo. Bien. Momento de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿En general? ¿Algo específico? ¿Es muy normal encontrar estos errores? Sí, es muy normal. Es muy normal. De hecho, es bastante normal. Bastante normal. Que toques algo y te exploten 2 millones de cosas es re normal. Y eso te dice muchísimo de que hay algo mal, que no están aplicados los principios. De que cuando justamente toques algo y ese algo te obliga a tocar otra cosa y ese algo otra cosa y así, en cadena de dependencias también te dice algo. Sí, se ve un montón. Una cosa que me olvidé de decir, en el Dependency Inversion, en Spring, ustedes dirán, ¿qué pasa si tenemos 3 implementaciones diferentes de la misma interfaz y yo hago un auto-wired? El auto-wired es cuando vos traes a ese bin a tu clase y lo utilizás como tal. ¿Qué pasa si tengo 3 o 4 implementaciones del mismo servicio? ¿Cuándo se da cuenta Spring cuál utilizar y cuál no? Hay una anotación en Spring que se llama Qualifier, y el Qualifier lo que hace es le dice básicamente al Spring es yo voy a utilizar esta implementación. Pero lo que no implica que no estés rompiendo el principio de Dependency Inversion, sino solamente que llegado el caso que mañana cambies a la implementación a otra, cambias el Qualifier nada más. Y como último mensaje, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Ninguna? No tengan miedo, chicos. Por mi parte no. Bueno.
Bueno, entonces, como último mensaje, porque dentro de la agenda también estaba decir, che, ¿cuándo es aplicable y cuándo no? Y el último mensaje que le quería dar es que Solid es una herramienta y son un conjunto de principios que sirven para un propósito. Y es ayudarnos a escribir mejor código, porque fíjense que cada uno de los principios lo que hace es que, primero, que sea más atómico la responsabilidad, que uno no haga todo, sino ese todo se va a complicar cada vez que tenga que tocar algo. Que separes las responsabilidades también en interfaces, que esto pueda ser mejor mantenible, más escalable, que no tenga acoplamiento. O sea, son principios que te ayudan a que el código sea legible, que el código sea mantenible, que puedas agregar muchas cosas, y que eso no haga que te rompa lo que ya está, que existe. Entonces lo que nos ayuda también es a escribir mejor código. Y tenemos que tener esto muy en claro, o sea, evitar caer en aplicar principios porque sí, de forma excesiva, sino solamente en momentos en el que esas alarmas que yo les expliqué empiezan a darse en el código. Si se empiezan a dar esas cosas, es porque en algo le estamos agarrando y tal vez lo que habría que hacer es abstraer un poquito más o llevar las responsabilidades a algo más simple. ¿Sí? Bueno, chicos, básicamente es eso, los principios sólidos. Espero que lo hayan entendido. Sirve un montón, esto sirve un montón a la hora de las entrevistas técnicas, se los aseguro. Las entrevistas en general, lo que hacen es preguntarles sobre los principios SOLID, siempre, todo el tiempo, y cómo los aplicarían. Así que, bueno, ya algunas herramientas les di como para que puedan saber explicar los principios SOLID. O por lo menos saber que cada uno, y después, si cada uno puede interiorizarse, en internet hay un montón de cosas para interiorizarse, sobre todo los principios SOLID. Es algo muy, muy pedido en las entrevistas. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Javi. Bueno. Buenísimo, a mí me encantó. No sé el resto, pero muy bueno, muy bueno. Muy interesante. Me alegro, chicos. Así que bueno, perdón, yo lo único que me olvidé de decir, pedir disculpas, porque fue medio así, como que los tengo medio de sorpresón, porque bueno, fue medio rápido acá Javier, tenía la agenda, porque justo cambio de trabajo, claro. Tenía la agenda complicada y me dijo, te lo puedo dar jueves. Bueno, va jueves. No quedó otra, así que por eso no fue no fue algo muy organizado, digamos, con tiempo, pero bueno, acá me tiró algo en el chat. El botón de like, ¿dónde está? Bueno, bien, mira, a José le gustó. Así que bueno, nada, pido perdón por eso, que fue medio repentina la charla y demás, pero bueno, de todas maneras la dejamos grabada, después la subimos para que el que no pudo estar la pueda ver. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ser famoso? ¿Dónde voy a aparecer? En todos lados, te vamos a poner, pero no sabés. Te vamos a pasear por todos lados con esto. Como mínimo en YouTube. Vamos con Ibai, vamos a aparecer con Ibai. Sí. Te vendemos como un curso ya directamente. Ya te sentamos ahí. Dale. Vamos a aparecer hasta en la sopa, sí. Mirá. Bueno, mirá, a Ariel no le gustó. Bueno. Así que me alegro un montón. Bueno, Javi. Siempre hablamos con Luca y hablamos en general, porque en conjunto somos todos teclas, porque vinimos un montón de la escuela técnica y vinimos acá a estudiar y nos terminamos quedando acá en Tandil la mayoría. Y siempre hablamos, en nuestra época estudiar algo de esto era ir a la biblioteca. Sistema operativo, tener el libro gordo de Petete con los dinosaurios y tenías que estudiarlo de ahí. Y la facilidad que tienen hoy ustedes es gigante en ese sentido. Así que... Javi, perdona, nos está haciendo quedar como viejos, ¿viste? No, sí. No queda bien. Pero a lo que quería llegar es que en realidad si les interesó este tema es simplemente buscar principios SOLID en YouTube y van a encontrar un montón que se los explique de 10.000 maneras diferentes hasta que puedan encontrar alguna que mejor les aplique a ustedes. Che, bueno, Javi, ya 1000 gracias, no te quiero robar más tiempo. Por favor. Y bueno, seguimos encontrándonos y viéndonos. Dale. Gente, nosotros nos volvemos a Discord, ¿sí? Dale, muchas gracias. Gracias, Javi. Adiós. Chao, muchas gracias.